7:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. En primer término, el doctor Emilio Suárez, constitucionalista. También está invitado el doctor Ramiro García Falconi, jurista y docente. Les invitamos para analizar cómo limitar las acciones constitucionales. Evidentemente son acciones constitucionales, habeas corpus, medidas cautelares, acción de protección, pero que ha sido manoseado por jueces venales de llegar a la audacia de recuperar derechos políticos a quienes expresamente están proscriptos cuando han recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada. Doctor Emilio Suárez, ¿cuánto puede contribuir la disposición de la Corte Constitucional para limitar estas acciones de ciertos jueces? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un gusto para mí estar el día de hoy en su programa y compartiendo con su audiencia. Creo que hay que empezar a aclarar el por qué se da estas controversias de que se presentan garantías jurisdiccionales, llámese acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares, habeas data, etcétera, en varios cantones, especialmente cantones alejados del país. Y esto es porque el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, así como la propia Constitución, establecen que cuando uno presenta una garantía jurisdiccional, insisto, de cualquier tipo, se puede presentar ante el juez del lugar donde se genera el acto o donde éste produce los efectos. Y en el segundo punto es donde entra la complicación, porque efectivamente dice que es donde se producen los efectos. Esto es lo que se llama fuero concurrente en materia procesal. Yo escojo donde qué juez puedo presentar la acción. Sin embargo, la Corte ha establecido que un acto produce los efectos en el domicilio del accionante. Y ahí hay que entender que el accionante puede tener dos calidades. Y como ha pasado últimamente, y creo que todos somos conscientes, el accionante puede ser la víctima de la violación del derecho o cualquier otra persona. En garantías jurisdiccionales existe lo que se llama una legitimación activa amplísima. Cualquier persona puede presentar a favor de un tercero una garantía jurisdiccional. Y ahí es donde viene el problema, porque las acciones que usted ha comentado no han sido presentados por las víctimas. Por ejemplo, en el caso de Jorge Glass, él no ha presentado ninguna de las acciones de protección que se ha beneficiado. Han presentado terceras personas. Entonces, bajo este contexto, es importante que la Corte aclare definitivamente que el domicilio en el cual se puede presentar una garantía jurisdiccional no es de cualquier tercero que de buena gente presenta una acción de protección, sino es el domicilio de la víctima. Y esto es algo que no ha quedado claro. Entonces, a mí me viola el derecho, por ejemplo, el municipio de Quito, y cualquier persona, cualquier tercero comedido, presenta una acción de protección en el cantón Paján a mi favor y obviamente tengo un resultado extraordinariamente positivo. Eso es algo que debe limitarse. La Corte Constitucional ha venido indicando, y es algo en lo que estoy de acuerdo, en que la Corte no es un órgano normativo, no es un órgano legislativo, sino que la Corte resuelve casos y por eso tenían que esperar a que les llegue un caso en el cual puedan desarrollar estos elementos y hacer otros ajustes en materia de la competencia en relación a las garantías jurisdiccionales. Sin embargo, se ha hecho pública el día me parece que el día miércoles, la sentencia 2571-18-EP-23, en el cual la Corte, según se dice en los boletines de la propia Corte, supuestamente reguló la competencia en materia del territorio. Y la verdad es que revisando la sentencia, no es una sentencia precisa y es una sentencia más bien que confunde la competencia en razón del territorio, porque agrega elementos que antes no existían. Insisto, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías establece que se puede presentar la acción donde se produce el acto, donde éste genera los efectos. Sin embargo, la Corte agrega elementos adicionales en esta sentencia que pueden confundir a los jueces. Por ejemplo, habla de que basta con que exista una conexión domiciliar o residencial, familiar o laboral de una persona para que se pueda presentar la acción en ese lugar. ¿A qué me refiero?
yo vivo en la ciudad de Quito, pero tengo familia en la ciudad de Cuenca. ¿Eso quiere decir que yo ya puedo presentar mi acción en la ciudad de Cuenca? Es decir, la Corte trae nuevos elementos que, lejos de aclarar los ya existentes que he comentado la problemática, la Corte genera elementos adicionales que confunden, con un agravante. Y eso sí es una exigencia que hay que realizar a la Corte Constitucional, que en muchos casos lo hace y hay que reconocerlo. En este caso, lamentablemente, no lo hizo. Y es que la Corte debe ser más clara, más explícita en sus precedentes, porque recordemos que quien aplica estos precedentes son todos los jueces a nivel nacional. Y los jueces tal vez no tienen la suficiente conciencia o el tiempo de revisar a detalle los precedentes de la Corte, y es por eso que la Corte debe hacer un ejercicio de mayor claridad en sus precedentes. Entonces, esa es la problemática que se ha suscitado en torno a este caso, Miguel. Doctor Suárez, lo que usted señala, además, debiera la Corte adecuarse a el mandato constitucional, artículo 82, que otorga a los ecuatorianos el derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Si con esto se confunde, lo que va a hacer, porque aquí no hay que inventar el agua tibia, doctor Suárez, casuística. La primera ayuda que le dieron a Jorge Glass con el juez de Manglar Alto, estando detenido en la Tacunga, se puede forjar cualquier amigo, cualquier amistad para que presenten o en Paján o en La Concordia o en Yarzalza, en cualquier cantón, simplemente porque ya tienen armado la posibilidad de lograr esa medida constitucional. Y efectivamente, Miguel, como lo he comentado, creo que las garantías jurisdiccionales tienen estos dos grandes retos que deben ser regulados adecuadamente. Sin perder de vista un tema importante, Miguel, y es que las garantías jurisdiccionales han sido tan deslegitimadas con los abusos por parte de políticos, de presos, etcétera, que se han presentado estas garantías de forma abusiva. Y eso trae serias consecuencias para un mecanismo que nosotros tenemos, que es quizá el único mecanismo que tenemos los ciudadanos de a pie, como se dice ordinariamente, para proteger nuestros derechos. Esos son las garantías jurisdiccionales. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque ya escucho a ciertos políticos ahora en campaña electoral que dicen que hay que eliminar las garantías jurisdiccionales. No se dan cuenta los políticos que lo que están pretendiendo hacer o parte de su campaña política es eliminar el único mecanismo que tenemos los ciudadanos para tutelar nuestros derechos frente a los abusos del Estado. Y aquí hay que reconocer algo, el Estado ecuatoriano no es el ejemplo de la protección y la garantía de los derechos. El Estado ecuatoriano vulnera constantemente los derechos constitucionales. Entonces, es un problema el pretender limitar de esta forma el ejercicio de una garantía jurisdiccional en abstracto. Creo que hay temas que hay que irlos puliendo, como por ejemplo, ya lo he comentado, el tema de la legitimación activa, como por ejemplo el tema de la competencia, que indudablemente deben resolverse a nivel legislativo, pero ya vemos que la Asamblea Nacional, la anterior Asamblea Nacional no tuvo la más mínima intención de hacer una regulación respecto a este tema, y la Corte Constitucional lo puede hacer a través de su jurisprudencia, eso estamos absolutamente claros. Creo que en este caso, como ya lo he dicho, sí me queda un sinsabor de esta decisión que la Corte ha tomado, sin perjuicio de algo importante, y es que la Corte Constitucional ha seleccionado varios casos de abusos de garantías jurisdiccionales. Y en estos casos la Corte Constitucional los ha seleccionado especialmente por el abuso que ha existido en torno a la competencia. Bajo este criterio, la Corte debería expedir jurisprudencia vinculante clara en estos casos para que los jueces la puedan aplicar. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, académico, jurista, penalista. ¿Cuánto contribuye este último dictamen de la Corte Constitucional, que debiera ser clara, precisa, que permita cortar este abuso de un recurso constitucional, efectivamente, pero que ha sido manoseado por jueces venales? Buen día, doctor García. Buen día, Miguel. Buen día, doctor Suárez. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, yo creo que la intención de la Corte Constitucional ha sido justamente el frenar estos desafueros, estos abusos de las medidas cautelares, de las acciones de habeas corpus, de las acciones de protección, sobre todo en lo que se refiere a la jurisdicción. Ha sido práctica común el buscar un juez de algún otro cantón e incluso de otra provincia que aquella en donde se encuentra ubicado el accionante o donde se ha producido el daño a los bienes, a los derechos constitucionales. Y claro, siempre se busca un juez que sea corrupto y con el que puedan llegar a un pacto de manera que resuelva la acción constitucional a su favor. Así de sencillo, porque no es que están buscando a un juez garantista, ni es que están buscando a un juez que conozca de derecho constitucional, no, están buscando al juez pillo, al juez que a cambio de dinero les resuelve a favor. Ese es todo el tema. Y por eso hemos visto que de manera recurrente se acude a los jueces de Quevedo, de Balsas, de Montecristi. Ya, todos sabemos quiénes son, menos del Consejo de la Judicatura. Porque, ojo, en esto no todo el problema es de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que hace es sentar precedentes jurisprudenciales que luego deben regir y deben ser observados por los jueces a la hora de resolver los procesos constitucionales que se les pone en su consideración. Pero el órgano administrativo disciplinario es el Consejo de la Judicatura. Mire usted lo que pasó esta semana, pero además ya no tienen ni siquiera vergüenza, ya lo hacen hasta público. El alcalde de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, publica en sus redes sociales alborozado que le dieron unas medidas cautelares en Quevedo, provincia de Los Ríos. O sea, ya ni siquiera guardan las formas. Y esos jueces de Quevedo tan campantes, son los mismos jueces de Quevedo que en su momento resolvieron en favor de este señor Richard Gómez para que vaya al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en representación de los afiliados. O el juez de Balsas, que le reintegró los bienes a Daniel Salcedo. O la jueza de Montecristi, que a través de un habeas corpus sacó a decenas de condenados con sentencias condenatorias ejecutoriadas. Y no pasa absolutamente nada en el Consejo de la Judicatura. Entonces, claro, la Corte Constitucional tiene que establecer, a veces lo hace mejor, a veces no tan bien, podemos tener algunos reparos en la forma en que, se ha emitido esta última resolución, porque además, una de las cosas que hay que dejar, yo creo que es fundamental una reforma legislativa en no solamente un nuevo precedente jurisprudencial, es fundamental una reforma legislativa que ponga coto a este tema, porque de lo contrario, bajo el argumento de ampliar el marco de garantías o de ampliar las garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales, que en teoría suena bien, lo que estamos haciendo es cargarnos esas garantías. Porque, ojo, el que se usen esas garantías para dirimir problemas políticos, como sucedió, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana anterior, el que se utilice para resolver problemas de gobierno, como ya se hizo en varias ocasiones anteriormente. Esto no amplía el marco de garantías, todo lo contrario. Lo tergiversa de tal manera que la ciudadanía empieza a ver a las garantías jurisdiccionales como una amenaza de institucionalidad. Y eso es terrible, porque claro, son herramientas de protección de derechos, son instrumentos de protección de derechos. Pero el momento en que se utilizan inadecuadamente, el momento en que se las prostituyen, porque además, insisto, todos estos casos en donde jueces que saben perfectamente que no tienen ninguna jurisdicción y resuelven, lo hacen por varias razones. Primero, porque consideran que el marco jurídico se los permite. Segundo, porque consideran que la estructura administrativo-disciplinaria no les va a hacer absolutamente nada. Tercero, porque consideran que lo pueden hacer desde una posición de absoluta impunidad. Entonces, claro, con un marco así, pues obviamente los jueces hacen lo que les da la gana. Además, jueces que no han sido evaluados más de 10 años. Ojo, que no han sido objeto de evaluación permanente, como señala la Constitución. Todo funcionario público
tiene que ser evaluado periódicamente. Eso lo dice la Constitución. Los jueces hace más de 10 años que no son sometidos a evaluación. Me refiero a jueces de primera y segunda instancia. Entonces, claro, jueces que no son evaluados. Jueces que tienen un consejo de la judicatura que mira para otro lado y que inclusive utilizan, el propio consejo de la judicatura utiliza de manera inadecuada estas garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales. Entonces, claro, ¿para qué? ¿Por qué preocuparse? Como resultado de eso, pues resulta que las garantías jurisdiccionales no van a la protección de quien lo necesita, sino de quien puede pagar. De quien puede pagar a un juez de otro cantón o incluso de otra provincia para que, tergiversando las garantías jurisdiccionales, resuelva lo que no tiene jurisdicción para resolver. Doctor Ramiro García, para que profundice lo que usted ha señalado, el caso de el exalcalde Francisco de Orellana, Ricardo Ramírez. Resulta que el Tribunal Contencioso Electoral, en la causa 180-2022, suspendió y destituyó al alcalde del Coca, Ricardo Ramírez, y resulta que acude este alcalde a Quevedo y la jueza Jenny Patricia Freire Arias le otorga estas medidas cautelares con una circunstancia. Bien decía usted, el Consejo de la Judicatura, organismo administrativo y disciplinario, mira para otro lado. En unos casos sí suspenden, tienen la atribución suspender temporalmente al juez, pero este caso es sui generis. 5 medidas cautelares anteriores no fueron atendidas por diferentes circunstancias. La una se inadmite en Quito por falta de competencia territorial. La segunda se desiste el propio accionante. La tercera desiste el propio accionante. La cuarta igual. Y la quinta se niega por no cumplir con requisitos, normativa y por no existir violación de derechos. Es decir, este es un tanteo de quien quiere infringir la ley. No me atienden, retiro y voy a buscar el juez, en este caso la jueza de Quevedo. La jueza de Quevedo presenta el fin de semana, no hay sorteo y simplemente atiende. Entonces, hay una evidencia. ¿Qué debe hacer el Consejo de la Judicatura frente a hechos evidentes y flagrantes? Bueno, actuar como debe actuar de acuerdo a su marco de competencias. Esta técnica, entre comillas, tramposa, se le denomina jineteo de causas. Es decir, presentar en varios lugares ante diferentes jueces para ver en cuál resulta. En ese caso, no le resultó a la primera, no le resultó a la segunda, no le resultó a la tercera, no le resultó a la cuarta, fueron a Quevedo y ahí sí les resultó. ¿Será porque en Quevedo los jueces conocen más de derecho constitucional o porque son más garantistas que en el resto del país? ¿O porque son una sarta de pillos donde van a sabiendas de que a cambio de dinero les van a resolver cualquier cosa? Entonces, claro, yo creo que una conducta como estas amerita una actuación inmediata del Consejo de la Judicatura, que tiene la capacidad de hacerlo. Lastimosamente, en esto también debería intervenir inclusive el propio gobierno, porque ¿qué es lo que dice el Consejo de la Judicatura? No hay denuncia. Y la pregunta es, ¿y Procuraduría General del Estado dónde está? ¿Por qué no presenta las denuncias? ¿Por qué el gobierno a través de la Secretaría Jurídica no presenta denuncias que puedan motivar una actuación inmediata del Consejo de la Judicatura? Estos jueces son un peligro no solamente para la justicia, sino para la democracia. No puede haber un sistema democrático sano sin una justicia honesta, sin una justicia imparcial. Acá tenemos una justicia bajo subasta. Esa es la herencia que nos han dejado. Y ojo, que el 95% de los jueces que están actuando son jueces que fueron nombrados hace más de 10 años. Es decir, en el Consejo de la Judicatura que presidía en ese momento Gustavo Yalca. Y muchos de ellos no han sido nunca evaluados. Y claro, han visto su judicatura no como un espacio de servicio a la justicia y de servicio a la ciudadanía, sino como un espacio de enriquecimiento. Es decir, es un negocio, es un kiosco. Un kiosco en el que se venden sentencias. Esto es gravísimo.
Y el problema es que, claro, quienes nos hemos dedicado al estudio del derecho constitucional, en mi caso también del derecho penal, pues vemos con desasosiego que no son las estructuras teóricas, no es el marco conceptual lo que determina la posibilidad de ganar un proceso constitucional, sino la capacidad de ponerle un billete en la mano al juez. Y eso es gravísimo. Vuelvo con el doctor. Sí. Y vemos que además, ojo, y con esto termino, hay un entramado organizado, hay una estructura organizada de jueces y abogados que están actuando, y no solamente en estos temas, ojo, que están actuando inclusive para la criminalidad organizada. No es coincidencia que los jefes de los grupos delictivos coincidan en abogado o en abogados con los jefes de ciertas estructuras políticas. Son los mismos abogados. Así que esos sicarios judiciales, que son más peligrosos que el sicario que viene con un rifle. El sicario que viene con un rifle es muy peligroso, por supuesto, pero tiene un límite, tiene una capacidad limitada de acción. El sicario judicial, el que libera a los jefes del narcotráfico, el que causa las masacres, porque muchas de esas liberaciones han causado masacres, ese es muchísimo más peligroso. Y encima de eso, le pagamos, los tres que estamos aquí, le pagamos el sueldo. Vuelvo con el doctor Emilio Suárez. ¿Cuál debiera ser, más allá de los dictámenes de la Corte Constitucional, que deben ser claros y precisos, la actuación del órgano administrativo y disciplinario? Realmente ya la queja es permanente, con 3 de los 5 vocales enjuiciados, procesados, investigados penalmente. ¿Qué calidad moral tienen por un lado? Y por otro, ¿cómo debieran actuar con estos jueces? ¿Acaso no tiene el Consejo de la Judicatura la atribución de suspender temporalmente, para ir al debido proceso, la acción disciplinaria, suspender temporalmente, como sí lo han hecho en otros casos, doctor Suárez? Sí, Miguel, yo creo que esto hay que verlo integralmente. Sin lugar a dudas, el Consejo de la Judicatura tiene una participación importante y creo que nos ha dejado un sinsabor la actuación que ha tenido, bastante lenta respecto a las actuaciones de ciertos jueces. Muchas veces se han tomado 3, 4 meses en recién suspender actuaciones que han sido absolutamente irregulares por parte de jueces. Pero creo que esto hay que verlo más allá, y esto ya es un problema que se ha venido haciendo integral en materia de garantías jurisdiccionales. Tomando en consideración algo adicional, yo creo que no hay que perder la perspectiva de problemas que tenemos en la ley y problemas que tenemos también en la jurisprudencia. Por ejemplo, la Corte Constitucional hace poco tiempo acaba de ratificar, y ojo con esto, no es que hubo una reforma, sino que la Corte ratificó que los jueces en materia de garantías jurisdiccionales sí prevarican. Y es más, la Corte en un párrafo expresamente indica que los jueces en materia de garantías prevarican cuando actúan sin competencia. Entonces ya no es solamente una actuación que debemos esperar sentados del Consejo de la Judicatura, sino que también la Fiscalía debería empezar a actuar en esos casos, como lo ha hecho, si no me equivoco, en el caso de este juez Bani Molina. La Fiscalía actuó inmediatamente. Entonces también hay que ver por ahí. Y también en esa sentencia, que es un tema del Banco Central, en el cual hubo muchas y groseras desnaturalizaciones de las garantías, la Corte estableció que los abogados también cometen abuso de derecho al presentar, por ejemplo, de forma simultánea varias garantías jurisdiccionales. Hay que ver si los jueces están aplicando las medidas correctivas que establece el Código Orgánico de la Función Judicial en contra de esos abogados, porque aquí también hay que empezar a sancionar no solamente a los jueces, sino a los abogados que abusan del derecho y cometen este tipo de malas prácticas que, una vez más, lo único que provocan es la deslegitimación de las garantías jurisdiccionales. Pero algo importante, Miguel, que hay que destacar, es que esta sentencia, que ha sido muy comentada desde el día miércoles, solamente de una u otra forma pretende regular la competencia en materia de acción de protección. Y eso es algo importante que hay que comunicar a la ciudadanía. ¿Por qué? He visto medios que dicen, ya, con esto se acabó la feria de habeas corpus, de medidas cautelares, y esto no funciona así. El habeas corpus y las medidas cautelares tienen su propia reglamentación en materia de competencia, así que esta sentencia no afecta en nada
la competencia en esas otras garantías jurisdiccionales. Recordemos que la polémica acción que liberó inicialmente a Jorge Glass, presentada en Manglar Alto, fue un habeas corpus. Y esta sentencia no regula el habeas corpus porque, insisto, esta garantía tiene su propia competencia, al igual que pasa con las medidas cautelares. Y insistiendo en esto trasciende de solamente sancionar al juez que obró mal, porque ¿por qué los jueces actúan mal? Y en eso estoy de acuerdo con Ramiro. Porque no hay un régimen disciplinario que actúa ágilmente, tampoco la Fiscalía ha actuado ágilmente en los últimos casos, y especialmente porque en ciertos casos la ley y a veces la jurisprudencia lo ha permitido. La ley es tan ambigua que lo permite. Entonces coincido en que necesitamos urgentemente una reforma profunda a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales. ¿Cómo es posible que llevemos casi 14 años con la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, que ya ha sido superada por los hechos en muchos casos, y la Asamblea Nacional no le haya dado la prioridad a este tema? Insisto, la solución no es negar o vetar o eliminar las garantías jurisdiccionales, porque estamos dándonos un tiro en el pie los ciudadanos al eliminar las garantías que tenemos para proteger nuestros derechos. Pero una solución importante sí es, y es algo que yo he venido discutiendo desde hace mucho tiempo, incluso en medios de comunicación, crear jueces especializados en materia de garantías jurisdiccionales. El creer que el juez multicompetente del Cantón Balsas va a conocer la jurisprudencia de la Corte y va a saber cómo aplicar la jurisprudencia de la Corte es utópico, es pensar que vivimos en el país de las maravillas, y eso no funciona así. Necesitamos jueces especializados. Y si es que no hay presupuesto, porque en este país lamentablemente no hay presupuestos ni para chalecos antibalas, peor aún para crear judicaturas especializadas a nivel nacional, creemos al menos salas especializadas en las cortes provinciales que sean los órganos que regulen a los jueces de instancia. El problema es que aquí cualquier juez, insisto una vez más, conoce las garantías jurisdiccionales, llegan a salas de cortes provinciales que tampoco tienen una especialidad, y es por eso que la mayoría de estos problemas llegan a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional también tiene que actuar de forma más contundente y más clara, así como lo hizo en el caso del prevaricato, en materia de competencia en razón del territorio y en materia de legitimación activa, que son casos que la Corte ya ha seleccionado. Recordemos que la Corte ha seleccionado los casos de acciones de protección, los casos de medidas cautelares que tienen hoy a ciertos convictos fuera de las cárceles, y los casos de habeas corpus también los ha seleccionado la Corte, y la Corte va a dictar jurisprudencia vinculante. Hay que exigirle a la Corte que lo haga rápido y que lo haga absolutamente claro, porque insisto, pretender que los jueces estudien la jurisprudencia de la Corte para entender cuál es la ratio decidendi, para entender cuál es la regla del precedente en esa Corte, la verdad es que es un tema utópico. La Corte tiene que ser más clara, más contundente en sus precedentes y establecer líneas jurisprudenciales para que los jueces sepan cómo actuar en determinados casos. Así que esto, Miguel, como lo he comentado, es un problema integral. Hay que reformar la ley, hay que corregir temas jurisprudenciales, hay que crear judicaturas especializadas. El Consejo de la Judicatura queda en deuda con muchos procesos disciplinarios, y ahora la Fiscalía también está en la obligación de actuar inmediatamente frente a estas groseras desnaturalizaciones de las garantías. Doctor Suárez, usted ha hablado también de la participación de los abogados que denigran la práctica, la ética en la aplicación de las leyes, pero volvemos al tema que bien señalaba el doctor Ramiro García. Tiene que actuar el Consejo Nacional de la Judicatura. La Ley Orgánica de la Función Judicial, el artículos 335 y 336, sanciona a los jueces, da la atribución para sancionar a los jueces que entorpecen la justicia. Pero no hemos escuchado sanciones a esos malos abogados, porque la gran mayoría son buenos abogados, pero hay jueces hay abogados que entorpecen a la justicia. ¿Por qué no los sancionan? No, y estoy de acuerdo, Miguel, y el otro día justamente veía que en redes sociales alguien publicó algo que es cierto. Ahora la gente ya no busca al abogado especialista, al abogado correcto, al abogado formado. Ahora los clientes buscan al abogado que está en posibilidades de coimar al juez. Entonces es lamentable que las malas prácticas que se han ido dando por parte de ciertos profesionales, que espero que sean la minoría de profesionales, vayan desnaturalizando ahora incluso la profesión. Y los clientes en su desesperación, porque hay que entender que estos casos de violaciones de derechos, muchas veces de privaciones de libertad, son casos desesperantes.
y la gente busca abogado que esté en las posibilidades de coimar a un juez y de esa manera solucionar su caso. Ya no buscan al abogado especialista en la materia, y eso es algo lamentable y frustrante incluso para las nuevas generaciones que se están formando, porque ellos creen que ya se va normalizando ese tipo de prácticas. Y ahí hay otro problema, Miguel, que hay que reconocerlo. El Código Orgánico de la Función Judicial no regula con claridad también las sanciones de los abogados. Entonces, hay que endurecer. El Colegio de Abogados también debería tener una atribución muy importante en torno a eso. Creo que hay que repensar el tema del Colegio de Abogados, la obligatoriedad de la suscripción al Colegio de Abogados, y que este tenga un tribunal de honor, que este tenga un tribunal de ética bastante bien conformado, con atribuciones bastante claras, y de esta manera se sancione también a los abogados. Por ejemplo, en Estados Unidos, un abogado tiene pánico a actuar de manera inmoral porque el Bar Association allá le puede automáticamente revocar su práctica profesional. Allá no se atreven siquiera a insinuarle a un juez que cuánto hay por la sentencia. En cambio acá, lamentablemente, es un tema del día a día, y es un tema que no hay las correcciones necesarias desde la ley, también desde el Consejo de la Judicatura, y también repensar el tema de los colegios de abogados. Doctor Ramiro García, ¿qué hacer con los malos abogados? Usted ha sido un respetado presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Federación Nacional de Abogados. ¿Qué hacer con esos malos abogados? Como dice el doctor Suárez, ahora hay que conseguir no a un buen abogado dechado de virtudes, de conocimiento del derecho, sino aquel que haga el contacto con el juez para lograr una medida cautelar, una acción de protección, y lograr de esa manera beneficiarse. Mire, Miguel, yo creo que he sido durante muchos años un defensor del gremio. He sido presidente del Colegio de Abogados de Pichincha por 2 ocasiones, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador por 2 ocasiones también. Y lo que le puedo decir es que la mejor forma de defender el gremio en este punto es eliminar a los malos elementos. Los que nos hacen quedar mal, los que nos causan vergüenza, los que además han precarizado de tal manera la profesión, han prostituido de tal manera la profesión, que resultamos los abogados el grupo profesional con peor reputación social en el país. Se está volviendo casi que una vergüenza. Y esto lo digo con mucho dolor, no solamente como representante en su momento del gremio, como ex subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central de Ecuador, como catedrático de Derecho, pero la verdad es vergonzosa la forma en que varios de nuestros colegas ejercen la profesión. Es vergonzosa la forma en que se ha prostituido no solamente las garantías jurisdiccionales, sino en general la administración de justicia. Pero todo esto con la connivencia del Consejo de la Judicatura. El Colegio de Abogados en este momento, y no en este momento, desde el año 2008, no tiene potestad disciplinaria respecto a los abogados. Los tribunales de honor están ahí, digamos que de manera más que representativa, diríamos decorativa. No pueden, es que no es posible, porque en el peor de los casos lo que puede hacer un tribunal de honor es procesar a un abogado y expulsarle del Colegio de Abogados. Pero esto no afecta en absoluto su capacidad profesional. El que tiene capacidad disciplinaria es el Consejo de la Judicatura. Pero además, vamos a temas un poco más de fondo. La pregunta es, ¿por qué no se implementan nuevas tecnologías? ¿Cómo es posible que se pueda presentar 5, 6, 8, 10 acciones idénticas, sin que salten las alarmas de que eso está pasando? Cuando es un tema que debería automatizarse y digitalizarse muy fácilmente. Claro, si tuviéramos un expediente electrónico, por ejemplo. Expediente electrónico que está dispuesto por la Ley para la Transformación Digital en su disposición transitoria primera, y que el Consejo de la Judicatura debió haber implementado en 90 días a partir de la promulgación de la ley. Bueno, pues ya han pasado 90 días de esos 90 días. Es decir, ya vamos más de 3 meses de mora en el cumplimiento de esta disposición legal por parte del Consejo de la Judicatura. Porque claro, deberíamos tener un expediente electrónico en donde el propio sistema establezca alarmas en cuanto se presenten diferentes acciones, o mejor dicho, acciones idénticas en favor de una misma persona ante diferentes jueces. Y esto, solo esto ya debería motivar la sanción a quien lo presenta, pero además, inclusive, recordemos que cada una de estas
Porque en esto tiene que intervenir Fiscalía también. Ojo, cuando usted presenta una acción de protección, usted tiene que declarar bajo juramento que no ha presentado otra por las mismas causas y en la misma materia. Pues resulta que presentan 7 u 8, todas con el mismo juramento, es decir, faltando al juramento. Este es un caso de perjurio clarito, de quien presenta con la complicidad del abogado que lo patrocina. En este caso, el abogado no está actuando como abogado, está actuando como partícipe de un delito. Pero todo eso debería coordinarse. Yo creo que uno de los errores del presidente Moreno fue haber eliminado el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia fue tergiversado y mal utilizado por el correísmo, porque recordemos que fue utilizado como un instrumento de presión a los jueces. Pero la solución no era eliminarlo, la solución era reencaminarlo, que sirva para lo que tiene que servir, justamente para que nadie meta la mano a la justicia, no para garantizar la metida de mano a la justicia por parte del Ejecutivo. Bueno, pues dentro del proceso de reorganización institucional que realizó Moreno, pues decidió eliminar el Ministerio de Justicia. Y yo creo que eso fue una pena. Yo creo que los candidatos a la presidencia deberían considerar esta posibilidad. De hecho, hay uno que ya se pronunció un poco sobre este tema, que es Yacu Pérez, que dijo que habría que reactivar el tema del Ministerio de Justicia. No he escuchado otra propuesta de otros candidatos en esta misma línea, pero yo creo que es fundamental que exista una estructura, no solamente de vigilancia y coordinación. Todo esto, por ejemplo, yo creo que institucionalmente debería ser la Procuraduría General del Estado también. El procurador tiene además la capacidad legal para aparecer no solamente como denunciante, sino como acusador a nombre del Estado, cuando pasan estas cosas. Pero creo que están un poco más preocupados de temas de contratación y de otros asuntos, y no de estos que afectan al ciudadano y en el día a día. Insisto, no es posible un Estado democrático sin justicia. Y vemos que todas estas desestructuraciones de la justicia no solamente afectan a la función jurisdiccional, sino que afectan a la estructura democrática del Estado. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando hablamos de un Estado democrático, no estamos hablando de un país en donde cada 2 años uno consigna un voto en una urna. No, la democracia se expresa todos los días. La democracia es parte sustancial de la institucionalidad y sobre todo de la justicia. Sin justicia no hay democracia. Así que creo que este es un tema. Lo último que vemos, además, porque vemos que nuestras autoridades, si en algo son expertas, primero en no hacer nada y segundo en no ponerse de acuerdo en nada. Este es un tema que debería convocar a todos, que debería sentar a todos en una misma mesa a trabajar por la institucionalidad. Pero vemos que tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que está preocupado de tumbarse a la fiscal bajo el argumento de que hace 20 años había presentado una tesis que tiene 4 párrafos mal citados. Y sin sustento legal. Y sin sustento legal. Vemos que el Consejo de la Judicatura quiso montarse también en ese caballo, y recordará usted que hace 2 meses y medio, 3 meses, convocó a una sesión para suspender a la fiscal bajo el argumento de la tesis. Entonces, perdón, Miguel, que lo diga así, y me va a disculpar la audiencia, pero uno dice, ¿pero en qué mierda están pensando? ¿Qué tienen en la cabeza? Están dedicados a cualquier pendejada menos a lo que tienen que hacer. Es terrible. Y claro, mientras tanto, los jueces les pasan cualquier decisión delirante por las galletas. Y ni siquiera se enteran. Y cuando se enteran no les importa. Y cuando hay alguna presión social, medio tratan de hacer algo, pero y luego vienen a otro lado y no hacen nada. Entonces es muy complicado, es muy complejo el momento que vivimos, porque luego a la final todos terminamos pagando los platos rotos, todos, porque uno dice, bueno, es problema del alcalde de Orellana o es problema del delegado de los afiliados al IES. No, momentito, no es ese, el problema es de todos. Porque quienes vamos a dar el problema es que ya los jueces, estos jueces, si no es a cambio de plata, no reconocen derecho. Porque ya se acostumbraron a que esto es un negocio. Claro, ¿cómo es posible que quieran? Es decir, la sentencia es un producto comercial. ¿Qué objetividad, qué protección, qué garantía pueden dar estos jueces al ciudadano común y corriente que decide
litigar honestamente y no ponerles un billete en la mano? Absolutamente ninguno. Entonces, claro, se han convertido en mercaderes y el problema es que hay algunos colegas que se han convertido en facilitadores comerciales de esa actividad de mercado. Eso es terrible. Y más complejo todavía cuando uno se da cuenta que esos mercaderes en mucho están al servicio de la criminalidad organizada. ¿Cómo han salido, cómo salió JR, cómo salió Rasquiña, cómo salió Glass, cómo salieron todas las cabezas de grupos políticos y de grupos delictivos? Con los mismos abogados y con los mismos jueces. El problema es que varios de esos jueces continúan sentados en sus judicaturas. Así es. Y el Consejo de la Judicatura, muy bien, gracias, gozando de buena salud. Una vergüenza realmente. Bien, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Emilio Suárez y al doctor Ramiro García Falconi de esta realidad de la justicia ecuatoriana y también de los dictámenes de la Corte Constitucional. Y evidentemente no hay democracia sin justicia y que la justicia sea oportuna. Gracias, Emilio. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, Miguel. Un gusto. Hasta luego, Ramiro. Hasta luego, Emilio. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:50 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos con las respuestas a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación externa por el Seguro Social ecuatoriano. 2 invitados, autoridades del IES. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Inició el verano y las alertas de radiación extrema.